porque este día el Señor le está otorgando un día más de vida a la persona que me trajo a este mundo, a mi mamá. Y yo agradezco al Señor por su vida. Agradezco al Señor porque es una mujer guerrera, es una mujer que ha luchado mucho para que este servidor que está aquí presente, si es posible, luchó hasta con el mismo diablo para que yo viviera. Y yo agradezco al Señor por la madre que me dio. Aunque ella se había alejado del camino del Señor por un tiempo, pero ha vuelto al camino del Señor y le está sirviendo a Dios. Amén, gloria a Dios. Y esa promesa es para todos, hermanos. Nuestros familiares que nosotros tenemos, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros esposos, por nuestros padres, por nuestra madre, cada uno de nosotros, hermano. Así que yo le agradezco al Señor por la vida de mi mamá, que le ha otorgado vivir un año más de vida y que Él tiene el control y que la siga bendiciendo siempre. Y a todas las mujeres también acá presentes, todas las madres que están acá también, que el Señor me las siga bendiciendo y las siga usando siempre también. Primera de Samuel capítulo 24, versículos de 3 al 6 leeremos. Luego me saltaré a Primera de Samuel 26 de 9 al 12, pero primero leeré la palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 3 dice así, la palabra de Dios, ¿lo tenemos todos? Gloria a Dios, dice así. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ahora vámonos siempre ahí mismo en el capítulo 26, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 9, del 9 al 12. Me acompañan, pueblo de Dios, y dice así la palabra del Señor. Versículo 9, capítulo 26, versículo 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o si día llegue para que se muera, o descendiendo de batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija desde agua, y vámonos. Versículo 12. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Pueden tomar sus asientos, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Martes 22 de junio 2021. Ministerio Evangelístico Internacional Cristo Rompe las Cadenas. Tenemos el privilegio de servir, hermanos, de alabar a un Dios poderoso, un Dios vivo. Y déjeme decirle que en esta noche, los dos versículos que les traigo, solo es un principio, hermanos. Como tema en esta noche, el Señor me daba de poner la importancia de la autoridad y la rebelión del hombre o del creyente. Eso me da el Señor. La importancia de la autoridad y la rebelión del hombre y del creyente. No fue al precio de la rebelión que David procuró el trono cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra. Fue en el tiempo de Dios en que se estableció el reino de Israel. Vemos el mayor ejemplo a la autoridad que David mostró al ungido de Jehová. En este caso es Saúl. Aquí nos muestra la Biblia, la palabra de Dios, que Saúl iba detrás de David, que Saúl quería matarlo. Pero hay algo que David reconocía siempre. Hay algo que David
en su momento tuvo la oportunidad de poder haberlo matado, pero no lo hizo. Que en su oportunidad tuvo un momento de hacerle algo y no lo hizo. En caso se atrevió, y dice la palabra que solo cortó, dice, el pelo de un manto, de su manto. Pero a pesar de eso, su espíritu se turbó, su corazón se turbó, su alma, todo su ser. Y en ese momento estaba haciendo que no estaba correcto lo que él estaba haciendo. Todos sabemos que David, desde joven, fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Sabemos la historia. Cuando el profeta llega a la casa de su padre a buscar a David y presenta a todos sus hijos, y David fue el último, y el profeta lo unge como rey de Israel. Pero en ese momento David no ejerció su reinado, ¿verdad que no? En ese momento empezó su vida, el proceso de lo que Dios iba a empezar a hacer con él, como cada una de sus vidas. Cuando venimos al camino del Señor, el proceso que Dios va a empezar a hacer en sus vidas. Cuando Dios nos llama, cuando Dios les dice, heme aquí, sírveme, te pondré, pero en ti también habrá un proceso. Dice el libro de Proverbios, que somos como el oro, ¿verdad? Que estamos siendo pasados por el hornillo. Y usted sabe que ese proceso del oro, cuando es pasado por un hornillo, está sacando lo sucio, lo disuelve completamente. Sacarle lo sucio para volver a hacer un otro nuevo o de estilo diferente. Lo purifica exactamente. Así se llama el proceso de nosotros. Así es el proceso que Dios llevó a David, preparándolo para el camino, para algún día él lograr ser el propósito que Dios, la cual lo había ejercido, lo Dios, la cual lo había ungido para llegar a ser rey de Israel. Pero él no vino en la noche a la mañana y dijo, ¿dónde está mi trono? Deme la corona, deme la espada, deme el escudo, deme los mejores zapatos, deme las mejores vestiduras. Voy a dejar de cuidar estas ovejas chucas, voy a dejar de ver todos estos hermanos que no sirven para nada, esta casa posible de casa que tengo, y me quiere venir al palacio. ¿Verdad que nunca digo eso? ¿Verdad que no? Fue un proceso que Dios llevó a David. Y déjeme decirle que cuando el verdadero llamado, Dios te prepara primero. Lamentablemente, hay muchos, están afuera, iglesias, ministerios, que se están proclamando por sí mismos. No hay llamado de Dios. Déjeme decirle, le voy a contar mi experiencia, porque a mí me ha pasado. Cuando el Señor me jala las orejas, cuando el Señor me habla y me dice, ven, acuérdate cómo tú pasaste esto. Acuérdate cómo tú sucedió tu proceso en tu vida. Yo me acuerdo cuando vine a los caminos del Señor, una hermana que Dios usó, me dijo a mí, me habló en lengua y me profetizó y me dijo, Dios te quiere en las calles evangelizando a los perdidos. Y yo dije, gloria a Dios, Señor, lo voy a hacer. Y empecé en la iglesia donde yo asistía, empecé a hablarle al pastor, empecé a hablarle al líder, empecé a decirle a todo el mundo, métame en el ministerio. Y el pastor me decía, no estás preparado. No, ¿cómo no? Dios me habló, me dijo que estoy preparado. No estás preparado. ¿Cómo no? Yo quiero servir, Dios me dijo. Y hubo una lucha contra mí mismo. Yo quería servir, porque decía que Dios me llamó a eso, pero no entendía el proceso que Dios estaba tratando de hacer en mi vida. Había muchas cosas que tenía que cambiar primero. No de la noche a la mañana me dio, si Dios me estaba diciendo, era porque tarde o temprano primero iba a tratar toda mi vida para después hacer la voluntad de Él. Pero no, hay muchos que hoy en día he escuchado allá afuera, o de los que yo he conocido en el mundo, o los que están en otras iglesias, vienen a mí, tenemos prácticas sobre la Biblia y la palabra, y me dicen a mí, mira hermano, ¿cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio? Bueno, la honra y la gloria del Señor no es el tiempo que yo tenga en el Evangelio, sino que la gracia de Dios que me rescató, y ahora estoy en este camino. No es el tiempo. Y me dijo él, sí, pero yo tengo 2 días y ya el Señor me dijo que voy a ser pastor. ¿De dónde te dijeron eso? Le dije yo. ¿De dónde te dijeron eso? No me dijeron, porque a mí me dijo el Señor que yo voy a ser pastor. Y le dije yo, lo siento, pero Dios primero tiene que tener un proceso en tu vida. Dios tiene que hablar primero en tu vida, moldearte primero. Y así muchas cosas. Continuando con lo mío, yo le decía al Señor, ¿cómo es eso? El pastor no quiere que sirva en el ministerio de evangelismo. Entonces, ¿cómo dices que el Señor me habló? Entonces el Señor no me habló. Pero ¿sabe qué? Mi esposa me decía siempre, órale al Señor, ten paciencia. Al tiempo de Dios
no a tu tiempo, al tiempo de Dios, al tiempo de Dios. Sigue obrando, sigue haciendo esto. Oh no, pero el Señor me ha mostrado mucho y conocido personas que al momento que se les ha profetizado o al momento que se les ha dicho que tú vas a ser ministro, que tú vas a ser evangelista, que tú vas a ser misionero, ahí van y toman así, empiezan a sentarse y dicen, ya no voy a trabajar para el Señor, me voy a sentar a esperar. Cuando Dios es cuando te dice a ti en estos momentos, es cuando más tienes que trabajar. Así es. Es cuando más tienes que hacer la obra de Dios. No sentarte a esperar a que ya soy misionero, a que yo soy evangelista. Oh, sí, Señor, aquí estoy. Que me venga lo que me venga. No. Es un proceso. Tienes que ser pasado por fuego. Tienes que experimentar. Tienes que ser como un buen soldado. Aquí en hermanos que han predicado como buenos soldados de Cristo. Que tenemos que armarnos. Tenemos que luchar. Que tenemos que ir al campo de batalla. Que tenemos que sufrir. Que tenemos que llorar. Que tenemos que orar. Que tenemos que orar uno por otro. No echarnos tierra uno por otro. Y eso es lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Que cuando el Señor tiene un llamado, porque lo tiene para cada uno de nosotros, y cuando es de Dios, tenemos que saber aprender y de saber esperar en Dios. Por eso que muchos ministerios fallan. Cuando no es de Dios, muchos ministerios fallan. Por eso cuando a mí me preguntan, o a mí me dicen, ¿cómo tú puedes diferenciar que un ministerio es de Dios o no? Oh, facilito. Porque cuando Dios obra un ministerio, va creciendo, Dios lo va preparando, lo va formando. Pero no va a ser a la noche a la mañana. Va a costar. Van a sudar. Van a doler las rodillas. Van a doler los ojos, la cabeza. Van a haber dolores de cabeza. De todo, prueba. Entonces eso va a ir creciendo poco a poco. ¿Y por qué? Porque va a dar frutos al final. Vamos a ver los frutos al final. Pero lo que no es de Dios se va a marchitar. Lo que no es de Dios se va a morir pronto. Lo que no es de Dios se va a desenterrar. Y déjame decirle que uno mismo se va a condenar por eso, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que David reconocía la autoridad primeramente de Dios, reconocía el tiempo perfecto de Dios. David sabía que aunque Saúl no estaba haciendo las cosas bien, que aunque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, aún David tuvo respeto, aún David reconocía la autoridad, no se le fue por encima delante de la autoridad de Dios. Dijo, Dios lo ungió, Dios lo puso, y así mismo yo debo respetar al tiempo de Dios, no a mi tiempo. Porque si David lo hacía y luchaba contra Saúl, entraba en rebelión contra Jehová. La obediencia es superior a la obra. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción y la autoridad es una necesidad absoluta. Para poder respetar la autoridad que Dios puso sobre una iglesia, hay que ser obedientes. Lo contrario a la obediencia es la desobediencia, o mejor dicho, rebelión o rebeldía. El mismo principio de rebelión operaba en Saúl, y todos sabemos por qué. Dios le dio una orden a Saúl y desobedeció. Él hizo a su manera, perdonó los mejores ganados, le perdonó la vida al rey, e hizo lo que Jehová no quiso que hiciera. ¿Y qué es lo que pasó con el profeta? Se le secó y le dijo, ¿qué hiciste? Facilito, le echó la culpa al pueblo. Ellos tuvieron la culpa, no yo. Ellos tienen la culpa, no yo. Y por esa causa Jesús, Dios, se alejó de Saúl porque desobedeció. Entró en él la rebeldía, la desobediencia, y se alejó de él completamente. Otro ejemplo que vemos también es de Judas en el Nuevo Testamento. Aquí vemos que el rechazo de la autoridad delegada es una ofensa a Dios. Judas también. Judas caminaba con Jesús. Judas estuvo traicionado al Señor, lo vendió, hizo acto de rebelión contra él, porque caminaba con él, andaba con él, y yo me imagino que hasta hacía milagros también, comía con él. Tristemente, hermanos, así pasa muchas veces. La rebelión del ser humano va más allá. ¿Y dónde empieza todo, hermano? Dios no creó lo malo, Dios no hizo rebelión, Dios no hizo la maldad, Dios ni un momento creó nada de eso. El enemigo mismo se hizo de esa manera. A mí me entristece mi corazón. Cuando mi esposa y yo estábamos por las áreas de Texas, estuvimos en la ciudad de Rosenberg, Texas. Estuvimos en la ciudad de Houston. Estuvimos en la ciudad de San Antonio.
y estuvimos en la ciudad de Valverde del Río, en frontera de Texas. Pero estando en la ciudad de San Antonio, una noche salí a comprar algo de comida y fuimos con mi esposa, y allá habían lo que usted ve seguido allá afuera en las calles, son trailitas de comida, de taco. A usted ya solo taco, ¿ve? Taco, 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 taco. Yo buscando unas pupusas, pero nada, solo taco. Imagínense, bueno, señores, voy a comer entonces. Llegando allá, había una familia que estaban comiendo fuera, y eran como de unas 8 personas, y estaban partiendo un pastel, celebrando su cumpleaños, afuera en la calle, junto a la trailita que estaban comiendo. Llamaron a mis hijas y les regalaron pastel. Yo me acerqué al varón, al padre de familia, le dije, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Oh, ¿eres cristiano?, me dijo. Sí, le dije yo. Pues yo también lo fui, me dijo. ¿Cómo así que lo fuiste? Ya me retiré, me dijo. ¿Desde cuándo? La Biblia no me enseña que un cristiano se retira, le dije yo. ¿A la qué edad se puede retirar un cristiano? Yo no he visto eso en la Biblia. Yo no he escuchado eso en la Biblia. ¿O saben ustedes algo que un cristiano se puede retirar? Yo no lo he visto ni lo he escuchado. Pero bueno, este varón me salió de esta manera. A mí me dijo, hoy sí, me dijo, vamos a hablar palabra, me dijo. Porque yo, me digo, he estudiado, me dijo. Y tengo estudio de teología, me dijo. Ay, Señor, dije, ¿quién me ha traído aquí? Dije yo. Por esta almita, dije yo. Y me empezó a decir, ¿quién tiene la culpa? Me dijo, de que Adán y Eva era pecado. ¿Quién tiene la culpa? Me dijo, de la rebelión de Satanás. ¿Quién tiene la culpa de la maldad en la tierra? Y pues yo le dije, ¿el hombre? No, es Dios, me dijo. Le dije yo, no sabes con quién te metes. Ten mucho cuidado con lo que dices. No, me dijo, tuve 15 años en el evangelio, me dijo, y entender y comprender, me dijo, que Dios era el culpable. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, que la misericordia de Dios, que Dios tenga misericordia de ti, porque no podemos echarle la culpa a Dios. Dios nos dio libre albedrío para escoger. Si Dios no nos hubiera dado eso, nos hubiera hecho perfectos, fuéramos como los robots, dirigiéndonos en un solo sentir, sin decidir, sin amar, sin poder tomar decisiones de lo bueno y lo malo. Por eso que Dios permitió eso. No es que Él haya querido. Oh, sí, me dijo, pero entonces, ¿por qué? Me dijo, muchos dicen, me dijo, yo creo que porque Dios hizo el infierno para nosotros. Estás equivocado, le dije. Dios no hizo el infierno para ti ni para mí. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, le dije. Pero por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado, por causa de lo que nosotros hacemos, claro que ahí vamos a ir a parar, le digo yo. Pero nunca Dios va a hacer algo para la humanidad que sea el infierno, le dije yo. Dios quiere que nosotros nos saltemos. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que nosotros vivamos una vida eterna con Él. Así que mucho cuidado con lo que tú dices. Y Él se quedó y me dijo, sos el primero que me ha dicho la verdad en mi cara, me dijo. Aleluya, poderoso Cristo. Y me dice, quiero seguir hablando contigo más, me dijo. ¿Cuándo vas a estar aquí en Texas otra vez? No sé, cuando Dios lo permita, le dije yo. Intercambiamos número de tarjeta y vamos a tener, me dijo, otra cita para seguir hablando. No sé cuándo Dios lo va a disponer. Pero así como esa persona, hay muchas más, hermanos, que están pensando de esa manera. Que óigalo bien, no hay error peor, terrible que en la humanidad. No el hombre que no conozca a Dios, sino que el que ha conocido a Dios y ha sobresaltado la autoridad de Dios y haya hecho cosas que nunca hicieron, y por causa de esa rebelión, por causa que lo que han hecho, han alejado, han endurecido su corazón y se han alejado del camino de Dios y andan vagabundando por las calles diciendo que Dios tiene la culpa, que Dios no tiene nada que ver, que Dios es el absoluto de todos los problemas y los males. Y eso es mentira del diablo. Tener mucho cuidado, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cuando se empieza a actuar en rebelión, Dios no lo ve con agrado. Hay muchos creyentes que están siendo llevados a la rebelión sin darse cuenta. Oígalo bien, sin darse cuenta. Eso está malo. Acompáñenme al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4, por favor. Hay muchos creyentes que están siendo llevados a la rebelión sin darse cuenta. Dios habla por medio de todos, hermano. Mire cómo Dios habló por medio de este profeta. Libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4. Me dice un fuerte amén cuando lo tengan.
Gloria a Dios. Dice así el libro de Oseas capítulo 8 versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, pero para ser ellos mismos destruidos. ¿Cuánto está pasando en esta actualidad? Muchos. Muchos. Y vuelvo y repito, hay gente lamentablemente que se constituye ellos mismos. Yo le voy a mencionar, no sé si hay más, pero en los principales que yo conozco, hay 3 tipos de llamados. El principal llamado es el llamado de Dios. Cuando Dios te confirma tu ministerio, cuando Dios te confirma que te va a usar, cuando Dios no solo te dice, oh papadito, te voy a usar y ven para acá y ya empezás a hacer las obras. No, te voy a llamar, pero te voy a dar confirmación primeramente y te voy a usar y te voy a preparar en el proceso, porque nadie, a un soldado, no lo van a lanzar a la guerra sin fusil. Le tiene que dar un fusil primero para poder batallar y pelear. Entonces Dios te va a dar las herramientas adecuadas para prepararte en ese proceso. En ese proceso. Entonces, aquí dice que Dios no escogió por mí, dice, constituyeron príncipes, pues yo no lo supe. Entonces, el primer es que Dios llama. Es el primer llamado, el llamado de Dios. Hay un segundo llamado, el llamado del hombre. Que el hombre constituye a otro hombre. No fue Dios, como lo dice aquí Oseas. Ellos mismos lo pusieron. Yo no supe, ni me di cuenta. Óiganlo bien. Hay hombres que ponen hombres. Y se lo digo porque yo he conocido personas, yo he conocido jóvenes, lamentablemente, siempre en la juventud, jóvenes que los están induciendo, les están mintiendo, les están llevando a un llamado falso, porque yo he conocido jóvenes y todavía, bueno, a la hora de la gloria del Señor, ya ellos, sus ojos fueron más abiertos, pero en un principio ellos decían, a mí fulano de tal me constituyó ministro, ahora yo soy fulano de tal ministro. Y le digo yo, ¿cuándo Dios te habló? No, me dijo, fulano de tal me dijo que me constituyó ministro. ¿Oh, sí? Sí. Oh, déjame decirte que estás equivocado. Déjame decirte que estás equivocado. Hay otros que también, el tercer llamado, se constituyen ellos mismos. Nadie le dijo nada, ni Dios tan siquiera habló. Pero ellos mismos se nombraron evangelistas. Ellos mismos se nombraron misioneros. Ellos mismos se nombraron misioneros, pastores. Ellos mismos se nombraron. Imagínense. O sea, hay que tener cuidado, hay que saber escuchar la voz de Dios. Aquí han predicado, aquí han dicho, aquí hemos escuchado cada proceso, cómo Dios habla en nuestra vida. Aquí se ha venido dando estudio, aquí se ha venido diciendo cada cosa a la cual nosotros debemos aplicar y debemos de hacer. En estos momentos, déjeme decirle, hermano, estamos en una unidad de oración por 3 meses, estamos suplicando, estamos orando, estamos en un solo sentir. Ahí es cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo, hagan esto, tengan cuidado de esto, prepárense de esto, va a venir esto, no le tengan miedo a nada, yo estoy con ustedes, yo los llevaré por el verdadero camino, no habrá nadie ni nadie que los va a quitar de este lugar. Y no serán engañados, porque cuando estamos en la presencia de Dios y estamos cada día más conectados con Él, asegúrese de no desconectarse, porque si usted se desconecta, va a tener problemas, se descarga la batería. Y cuando se descarga la batería, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar sentado, esperando que venga otra carga, o que alguien más le venga a recargar la batería. Imagínense, no tiene que ser así.